¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Bueno, ¿Qué salón tienes para casa? Bienvenidas. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos al podcast La Nueva Era. Es un podcast que desarrollamos con la programación de La Pinochera y estamos a 18 de noviembre de 2024. Ni más ni menos. Pues nada, presentaros a Ana Domínguez y Ángel Rueda. Venís de Coruña. ¿Qué tal el viaje, la experiencia? bueno, ha sido nuestra primera vez aquí en Tenerife y bueno, teníamos muchísimas ganas de venir y las expectativas no han fallado. O sea, estamos muy contentos de venir aquí. Bueno, generalmente intentamos grabar en un espacio de una era, una antigua era donde se trillaba el cereal, pero como tienen que viajar hoy de vuelta, teníamos un poco de margen y lo hemos hecho así sobre la marcha. Pero hablando de que ya se tienen que ir, bueno, ¿cómo han vivido Canarias, que no habían estado nunca? Bueno, la verdad es que qué importante es conocer las cosas en primera persona, ¿no? ¿En qué sentido? No? Por ejemplo, nosotros durante otros días hemos recibido una experiencia personal, aparte de la acogida, ¿no? Que ha sido súper calurosa y con muchas ganas de volver, porque creo que claro, es un espacio absolutamente, aunque parezca mentira, tan conocido, ¿no? Tenerife y tal, por descubrir, ¿no? Y que es un poco, yo creo, también el trabajo que estáis desarrollando, ¿no? Como sacándole brillo, ¿no? a la isla a través de proyectos como el vuestro y para nosotros ha sido un honor, ¿no? ¿Sabes? Estar un poco en ese proceso. Pero así las primeras sensaciones, si no tuvierais que, o sea, a nivel totalmente honesto, ¿cómo ha sido vuestra relación con el territorio? Las impresiones así primeras. Bien, ha sido muy curioso porque claro, en Tenerife te imaginas calor, playa, o sea, no sé cuándo, pero claro, está el Teide de la montaña y es que esto es mucho Galicia, o sea, es como esa sensación de monte, humedad, de naturaleza, o sea, es como sentirte en casa, pero con algo más. Sí, bueno, y por otro lado es verdad lo que acabas de decir, ¿no? Tenemos cierta fascinación por los volcanes y entonces pues lo primero que hemos ido es corriendo a abrazarlo, ¿sabes? Un poco esa forma de energía primigenia pues la hemos sentido y entonces la impresión es, ¿no? Pues claro, muy positiva, pero además es como muy emocionante el estar aquí y un poco resaltar lo que dice Ana, ¿no? Es decir, de repente esta sorpresa de sentirnos en casa con tantos kilómetros de diferencia, pero de repente con tantas conexiones, ¿no? Como siempre pensamos que hay como, y eso tiene que ver mucho con la teoría de los volcanes, ¿no? Hay ciertas teorías muy antiguas sobre que dentro de los volcanes hay una serie, ¿no? de canales y de viaductos que conectan el mundo entre sí, ¿no? Entre todos los volcanes. Entonces, de alguna manera nos sentimos como que aquí hay unos caminos subterráneos que conectan directamente Galicia con Tenerife. Bueno, y hablando de Galicia, vuestra casa, vuestro proyecto, os hemos invitado a través de la muestra de cine S8 que dirigís, gestionáis. Contadnos un poco qué hacéis, cómo es. Bueno, el S8 tiene ya 15 años, o sea, ya es adolescente con toda su fuerza. Y bueno, fue una aventura que decidimos hacer los dos juntos, porque bueno, empezábamos a visitar festivales y veíamos que se repetían los modelos y no encontrábamos ese cine que nos gusta ver, ¿no? Y entonces decidimos, ¿por qué no organizar un evento para mostrar el cine que casi no se puede ver, o sea, que es muy complicado de ver? Y nosotros queríamos mostrar ese cine, buscar esos autores, o sea, espigar, ¿no? Espigar por todo el mundo. Y la verdad es que después de 15 años es una experiencia brutal, muy energética, o sea, conoces gente maravillosa que está haciendo cosas increíbles. Y a pesar de todo el esfuerzo que supone hacer un evento privado, pues creo que merece la pena. Sí, bueno, privado, independiente, es un evento, pues eso, usamos llamarlo también un poco independiente, casi un evento natural, que sale un poquito, nos consideramos parte de la sociedad, pues es un evento que nace de la sociedad, no sale de las instituciones, ¿no? Y como dice Ana, realmente nosotros estábamos, bueno, somos artistas, cineastas,
investigadores, bueno, somos curiosos, somos nerviosos, tenemos todos estos elementos ahí en la pota, como diríamos en Galicia, ¿no? En el puchero. Y sí que en esos orígenes, en el 2010, 2009, veníamos de un proyecto más largo, también de poner en marcha unos dispositivos en torno al cine, como era la performance, como era el cine en tiempo real, como era, bueno, reactivar el celuloide también de alguna manera, ¿no? A través, por ejemplo, de los archivos domésticos, dar visibilidad al cine hecho con la mirada inocente o libre, ¿no? Del cineasta amateur o del cine familiar, pero dándole una nueva dimensión, ¿no? Como en vivo, en directo. Y bueno, nos dimos cuenta en ese instante, nos dimos cuenta o nos sentimos la necesidad de que había que crear ese espacio, porque como siempre el arte necesita los espacios, necesita la comunidad, necesita ese entorno, y fue realmente nuestro arrebato. Así mencionamos un poquito a Zulueta, que también es interesante dentro de este contexto, porque de hecho ese primer año nuestro foco fue en torno a Iván Zulueta. Y con eso ves lo que dice Ana, intentábamos un poco visibilizar otros cines, ya te digo que, bueno, pues de alguna manera el nombre de la muestra, que es el S8, la Muestra Internacional de Cinema Periférico, esa periferia hacía referencia a muchas cosas. Hacía referencia, por ejemplo, pues eso, ¿no? Casi a crear desde la periferia, desde los límites. Creo que tanto aquí en Tenerife como en Coruña estamos bastante en la periferia de las cosas. Sí. Aquí, de hecho, se nombra que somos la ultraperiferia. La ultra. Claro, sí, no, por eso. Es decir, yo creo que una vez ya que se pasa a la periferia, no hay como de más dimensiones, pero sí, sin duda. Y nada, esa es un poco la finalidad, es decir, llevamos 15 años de alguna manera trabajando por eso, por ese cine ultraperiférico, es lo que se llama así, que en el fondo también se alimenta de todo, se alimenta de la creación, se alimenta del arte, se alimenta de artistas, no solo de cineastas, ¿no? Sino, ya te digo, sino de gente que tiene una sensibilidad en todos los sentidos. Y bueno, pues era un poco esa máxima, ¿no? Es decir, dar un poquito de luz entre ciertas cavernas, con todo el cariño del mundo, pero sí que existen las cavernas del cine y a veces hay que poner focos para poder ver detrás de las piedras. A ver, lo bueno es que cada uno tengamos como nuestros espacios y o la variedad, ¿no? Pues el cine es como tan amplio, todos los lenguajes, todos los registros, pues como simplemente fomentar o enriquecer cada espacio desde la esencia que uno puede aportar, ¿no? Pues intentamos, bueno, no me presente, yo soy Rocío Eslava, soy fotógrafa también, comisaria y gestora cultural en el proyecto de La Pinochera. Y bueno, nuestra inquietud era como proponer estos espacios donde el rural, la vida del campo, el respeto por la naturaleza se vincularan con el audiovisual de una manera como espontánea, auténtica, e intentando que fuera el propio contexto quien fuera proponiendo y enriqueciendo, y nos gusta como creo que tenemos ciertos match, ¿no? Como Sí. que coincidimos en la propuesta, en el sentido de que los lenguajes vienen de la espontaneidad y de la genuinidad de las personas, y de qué manera el cine o el arte pueden aportarnos, bueno, esto es un poco una pregunta. Este podcast yo intento o pretendo que sea una conversación que también vosotros podáis preguntarme o aportar o lo que sea. Pero la pregunta sería, ¿de qué manera creéis que el audiovisual puede acercar a las ruralidades, o de qué manera la gente del mundo rural puede enriquecerse a través del audiovisual? Bueno, o sea, lo que es muy importante es que mostrar lo que sucede más allá, o sea, lo que sucede en la ultraperiferia, ¿no? Y en las periferias, o sea, que están mucho más vivas que lo otro, porque lo otro, insisto, es repetir modelos, seguir bueno, es pelearse entre quién es más grande, quién consigue más cosas. No, o sea, estas cosas son como más auténticas porque salen de las ganas de crear. O sea, se nota cuando un evento quiere hacer algo de verdad. Y pienso que con el cine, o sea, este cine así
periférico, cine que artístico, pues tiene toda esa sensibilidad, ¿no? De sacar lo que uno tiene dentro y lo que le rodea. Por ejemplo, en los talleres que hemos hecho en estos 2 días, los 2 grupos, yo creo que les hemos abierto una ventana, ¿no?, de expresión. Y eso es lo importante, o sea, dar herramientas para que la gente, todo eso que tiene dentro, se pueda expresar, ¿no?, con su entorno. Y creo que eso, el cine, o sea, todas las disciplinas artísticas ofrecen esa oportunidad, ¿no? Y para eso estamos los creadores, o sea, los artistas, para sacar todo eso fuera y compartirlo. Y ser como canal más que, ¿no? Sí. O sea, nosotros hablamos mucho de la importancia de mediar, de crear en común y no tanto del resultado de la obra, ¿no? Porque al final a mí me da la sensación que la obra acaba siendo como una especie de manifestación del consumo, el capital, ¿no? Como esa especie de cosa que se posee, que se vende, y nos interesa pues relacionarnos con la creación desde un punto más como de canal o de camino. Y yo creo también una cosa aquí, quiero que además con lo que estáis comentando, que es que tenemos que un poco reivindicar el cine como un diálogo, no como un monólogo, ¿no? Que también es un poco como este epicentro del cine, ¿no? De lanzando mensajes o historias y el espectador pasivamente entreteniéndose, imaginando otros mundos, todo entonces, bueno, cuando hablas de cómo impacta el cine en estos espacios, pues creo que es generando diálogo, ¿no? Porque si tú acercas de alguna manera las herramientas del cine, que al fin y al cabo son las herramientas del pensamiento, a la gente, no tienen por qué ser artistas, no tienen por qué ser tal, es decir, creo que, y bueno, lo estamos viendo en otros experimentos, en los cuales creo que luego en el fondo hay que conectar también. Estos días hemos estado hablando de un proyecto que hay en Galicia como Chanfaina, en el que se anima a la gente de un espacio pequeño en el norte de Galicia a trabajar con otros cineastas y sembrar un poco esta semillita para que ellos también tengan algo que decir. Es decir, entonces lo digo que es un poco más un diálogo también. Ese proceso es un diálogo y lo que hay que fomentar, ¿no? Y creo que ahí entonces sí que estamos construyendo, estamos dando voz, estamos recibiendo voz, ¿sabes? Porque, vuelvo a decir, tiene que ser todo en doble dirección, ¿no? Y vemos a veces que en todo este lenguaje, tú lo has llamado audiovisual, a mí no me gusta nada esta palabra, porque a la literatura se la llama literatura y al cine debía llamarse el cine. Pero a veces nos están intentando meter un poco el tema del audiovisual cuando creo que el audiovisual es donde está el producto, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo caer así. Tengo esa vertiente reivindicativa. Claro, para eso estamos también hablando. Claro, y entonces creo que es eso, ¿no? Que igual que, pues eso, al arte, a la literatura, no sé, pues el cine también es eso, es un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje permite dar voz, por ejemplo, lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Un poco en los espacios, ¿no? En los espacios que posiblemente, parece mentira, ¿no? Pero en una isla como Tenerife, pues también tiene sus espacios silenciados, ¿no? Porque parece que lo que tiene voz son otros entornos, otras actividades, ¿no? Que parecen que repercuten más sobre la economía de la isla, pero sin embargo a lo mejor están acallando otras identidades, formas, riquezas, que creo que se merecen tanta visibilidad, ¿no? Como otras, ¿no? Y esto nos pasa un poco en todos los sitios. Que estamos reproduciendo, o sea, yo no creo que sea como un proceso de silenciar, sino como que no hay una interiorización de qué vemos, qué consumimos, qué cultura exponemos, y es complejo, ¿no? Porque al final los marcos culturales en todos los aspectos, ¿no? En las relaciones humanas, en las relaciones con el entorno, es romper esos marcos y liberar una propia percepción como más natural, es muy difícil. Pero bueno, yo creo que hay como... Siempre desde el underground está como más... Hay como un marco menos rígido, pero seguimos teniendo ese marco porque vivimos aquí, nos relacionamos con el dinero, nos relacionamos con el poder, aunque sea siempre desde una contracultura que intentamos repensar, ¿no? Y no reproducir patrones, pero prácticamente, por lo menos a mí me parece muy difícil. Sí. ¿Y qué nos iba a decir? Es que has dicho la palabra mágica. ¿Qué nos iba a decir? Bueno, pues que de repente estuvieran tan cerca el folclore y el underground. Nunca han estado tan cerca como ahora. Siempre parecían como no. Era como, me acuerdo un poco, ¿no? Pues en los años 80, al principio de la democracia en España, después de tantos años de hostilidad y dictadura,
de repente parece que el rechazo, ¿no? Es decir, la modernidad, el underground, era un poco buscar esa identidad del presente, del futuro, rechazando incluso el folclore, que era como algo sin, pues eso, decimonónico. Y hoy en día de repente vemos que está mucho más conectado, ¿no? Está mucho más cerca, ¿sabes? Los pensamientos bajo tierra, underground, ¿no? Vamos a utilizar también, que están un poco fuera del sistema y todo ese tema, están más conectados con la identidad, con el folclore, que el maldito Main Street y el maldito, ¿no? Digamos, la autopista principal hacia el éxito, ¿no? Que en el fondo lo que hace es aniquilar identidades. Una vez escuché, no me acuerdo quién nos lo dijo, pero comentó que la modernidad estaba en los pueblos, en el rural. Y es verdad, porque es que es donde está lo auténtico. O sea, nadie, o sea, dentro del rural, como tu capacidad es natural, lo que estás haciendo es lógico, es natural, no estás compitiendo con otra exposición. O sea, ¿qué es lo que nos pasa en el mundo de la autopista, de las redes, de todas estas locuras? Y es ahí donde está lo auténtico. Sí que es verdad que en los 80 se nos quitó todo eso, se nos borró todo eso y ha sido, o sea, ha sido triste, ¿no? Volver, ahora te das cuenta, retomar todo aquello que tus abuelos ya tenían y es como ir para atrás, pero no es la sensación de ir para atrás y perder, no, es ir para atrás y ganar, recuperar, ¿no? Y yo creo que a nivel mundial se está haciendo como una revolución de esto, muy silenciosa, muy pequeñita, pero que estamos ahí, ¿no? Y por eso es tan importante. Cuando decías ir para atrás y recuperar, digo, y habrá momentos en los que lo que podríamos haber recuperado ya no existe, ¿no? Claro. Eso también es como No, esa habrá que especie de inventarlo o nostalgia. imaginarlo como era. Pero ¿no? por eso el cine nos puede recordar todo esto, ¿no? Es una herramienta de que está ahí. Por eso se están haciendo, o sea, obras que se están haciendo contando la memoria. Se está trabajando ahora mucho en esto. No sé si es porque estamos iniciando un siglo loco y se está trabajando mucho sobre mencionar la memoria, volver atrás, recuperar los archivos familiares y contar, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que eso, hay que reivindicar el cine no como un espacio de distracción, sino de concentración. Y también como una herramienta pues, de memoria, por supuesto, ¿no? Es decir, por eso digo que es que eso es el trabajo que yo creo que estáis haciendo, que hacemos nosotros y que hace mucha más gente, solamente que, bueno, que como no tenemos alfombra roja ni estamos pensando, ¿no? En grandes, no sé, grandes business, vamos a llamarlo así. Entonces parece que no es cine. Y es como, no, sí, sí, precisamente esto es el cine, no tiene que ser todas estas herramientas, ¿no? Y yo creo que, bueno, al fin y al cabo, ves, es un servicio también que da el cine, ¿no? Eso que estamos diciendo, a lo mejor puede ser una herramienta, ¿no? Para recuperar cuando algo desaparezca, pues el cine antropológico, etnográfico, nos va a servir como maravillosamente para poder un poco rescatar ciertas... Bueno, creo que esto son ventajas y lo que tenemos que seguir trabajando es en las ventajas que tiene la herramienta en la que nos movemos, ¿no? Junto a lo te digo, junto a muchas otras cosas, que también me da la sensación que muchas veces cuando se dice el cine es todo, ¿no? Y parece que siempre está como por encima de todo. Y cuando digo el cine también digo la imagen, y la imagen que nos rodea, la imagen que nos subyuga, la imagen que nos... ¿no? Porque nunca habíamos tenido tantas pantallas que mirar, ¿no? Entonces también está debilitando nuestra mirada. Y entonces también por eso mismo hay que hacer el cine como herramienta de transformación, ¿no? Y para que el cine concentre y no distraiga, y para todas estas pantallas que estamos viendo sin saber leerlas, Claro. ¿no? Esto que se habla de que somos analfabetos a nivel visual, ¿no? Que la mayoría de la población lo es, qué cosas se pueden hacer o qué cosas hacéis o qué cosas se os ocurre que se pueden hacer para que el lenguaje de la imagen sea algo que la gente interiorice de una forma como el lenguaje escrito. Bien, bueno, pues precisamente esto, las plataformas que tenemos, tanto vosotros como nosotros dentro del festival, es hacer público y limpiar la mirada. O sea, después de 15 años nos damos cuenta de que la gente que ha venido al S8, que sigue viniendo, interpreta de otra manera lo que es el cine. Y mucha gente, que eso nos sentimos muy orgullosos, sobre todo gente joven, y gente mayor también, que se ha lanzado a hacer su propia obra.
O sea, porque cuando descubres, me acuerdo, porque también hacemos talleres de inclusión social, me acuerdo Alex, uno de los chicos que viene, el primer curso que hizo con nosotros, estaba fascinado porque decía, me he dado cuenta de que yo soy capaz, que puedo hacer una película. O sea, no necesito actores, no necesito un guión, no necesito cámaras, no necesito... O sea, yo mismo puedo narrar mi historia y puedo hacer una película. Con algo que me llame la atención, con algo que me emocione, puedo filmar esto, grabarlo. Y eso para mí va a ser una película. O sea, le dimos esa oportunidad de que él pueda hacer una película. Y es abrir, o sea, la mirada, la mente, y sí que está sucediendo. Pero pequeñitos porque espacios. creo que también es eso, ¿no? Que el cine categoriza mucho, elitiza, es como parece que es de élites, ¿no? Y entonces, pues ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, entregar los medios de producción a la gente. Es decir, por eso, ¿cómo? Pues a talleres, acercar, ¿no? A los artistas, a las personas, es decir, y de alguna manera, en general, vuelvo a lo mismo, cuando hablábamos de la filosofía del S8, generar ese punto de encuentro para que sea un acto de comunidad también el cine. Eso, de alguna manera, creo que también da la posibilidad de que las personas no sean de creas que tienen ojos para ver películas, sino que tienen cabecita, ¿sabes?, para poder pensar en las películas, ¿no? Es decir, que acercar algo tan, bueno, es decir, algo tan complejo por un lado, ¿no?, como es el cine, ¿no? Pues complejo, pero bueno, complejo como es cualquier expresión, digamos, autoral o personal, pero acercar los medios, acercar los procesos a la gente, ¿no?, a todo el mundo, y no convertirlo en algo distante. Cuando yo hacía esto de Alex, claro, ellos qué relación tienen la gente con el cine. Pues es algo como muy distante, pero luego, sin embargo, lo que dices tú, estamos bombardeados de imágenes, de elementos, de referencias, de prototipos, y cuando de repente les acercas, ¿no?, cómo se puede... ¿Qué necesitas, no? Cuando empiezas a eliminar todas las capas superfluas y te quedas con la esencia, ¿no?, que es la mirada, que es la primera persona, y de repente se dan cuenta de cómo, pero es que no son estos señores que ganan mucho dinero y que tienen muchos grandes medios y que disponen de grandes presupuestos para hacer películas, sino que de repente yo puedo ser el propio protagonista, ¿no? No necesito incluso hasta una audiencia como tal, ¿sabes? Bueno, canalizar los medios de expresión y que todos nos sintamos cerca, ¿no?, de que tenemos algo que contar y que decir. Y creo que eso, decís, limpia la mirada, yo creo que construye también la mirada, además de limpiarla. No, y en estos talleres que hemos dado aquí, es muy bonito, o sea, porque esa película colectiva que hemos hecho todos juntos, cuando tirábamos sobre la mesa todos esos metros de celuloide y veías cada uno en su parcelita, colocando las plantas, ¿no? Y eran, o sea, cada parcelita era diferente, ¿no? Y ahí se notaba también la personalidad de cada uno, su interioridad. Pero después todo eso unido, cuando proyectamos la película, era un uno. O sea, era un conjunto de emociones que estaban ahí todas expresadas. Y yo creo que los grupos se fueron contentos porque vieron que podían expresarse y que esa expresión se unía en una obra de arte, porque hicimos arte estos 2 días. Sí, era como una sensación en torno a una hoguera que no había, ¿no? Una hoguera imaginaria, y estábamos allí, y el hecho de compartir un acto es como hay una comunicación más allá de las palabras y más allá del resultado. Supongo que a eso te referías, ¿no? Crear comunidad con estos momentos. Y que la relación chamánica entre las almas, es que, bueno, no me quiero meter en esos territorios que me Dale, aquí parece admitimos súper interesante, ¿no? Pero sí, ¿no? Es un poco esta relación, incluso bueno, pues con la imaginación, con los sueños. Creo que estamos un poco... Esos espacios en común, ¿para qué son? Pues para eso, para compartir identidades, deseos, sueños, y de repente volver un poco también eso, ¿no?, a lo chamánico, ¿no?, en el sentido de compartir rituales, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, lo que hemos hecho estos días es compartir el ritual de lo fotoquímico, de lo físico, de la película como algo tangible, manipulable, que puedes observar sin necesidad de ningún dispositivo, solamente, pues eso, interviniendo sobre ella y mirando a través de la luz,
estás viendo imágenes que has creado tú, tu huella. Es que, ¿ves? Volvemos otra vez al yo, es tan importante cuando ahora se nos intenta un poco disolver, ¿no? Entre tendencias, ideas y fake news, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos el yo, ¿no? Y entonces el yo que ha quedado como relegado debajo de todas estas hojas que nos rodean y parece que ya no existe. Y cuando de repente le das una herramienta tan sencilla, ¿no? Como que puedes, en la cual tú puedes utilizar tus manos, resulta que vuelve a salir del yo en primera persona y ese yo hace comunidad y ese yo nos permite reafirmarnos en nuestra identidad como parte de un ecosistema que es esta naturaleza, ¿sabes? Es decir, no como la cúspide de la pirámide de la evolución y tal, sino que de repente empiezan a salir todas estas cosas y ahí por eso reivindico lo chamánico como, ¿sabes? No como algo místico, sino como algo natural dentro de nuestra relación con la naturaleza, como lo que somos, pues somos parte de esta naturaleza. Y esto tiene que estar en todos estos procesos, ¿no? Ya no solamente, ya te digo, estamos hablando del cine, pero yo creo que tiene que estar en todos los lenguajes que habitamos, ¿no? Que a veces es, como hemos dicho estos días, a veces es solamente mirar las nubes, ¿no? Pero nuestro cerebro y nuestra mente lo va a transformar en formas, en sueños, nos va a permitir viajar, ¿no? A otras emociones y es trabajar esto en conjunto, ¿no? A través de estos dispositivos, también cuestionarlos, ¿no? Como herramientas de producción, convertirlos en herramientas de creación, de diálogo. Yo creo que es un poco todas estas sensibilidades las que están en juego y las que hay que poner en común a la hora también tenemos que tener la responsabilidad de cuando generamos estos espacios tenemos que tener muy claro qué estamos haciendo, ¿no? Es decir, y creo que hay que empezar a cuestionar lo de trabajar para uno mismo, ¿no? Trabajamos para todos, ¿no? O para compartir esta existencia juntos, con todos los estímulos y todas las contradicciones que puede haber a nuestro alrededor, pero no sé, esto del individualismo cada vez me... Ayer comentaban, ¿no? Lo decían, no, es que el cine nació con una sola persona. Y yo digo, eso es pensar en la tecnología. Es que el cine no es tecnología. Otro elemento también para dejar ahí sobre la mesa. A ver si nos empezamos un poco a separar, ¿no? Es decir... Por eso también estáis proponiendo, ¿no? Dejar la cámara fuera, dejar la máquina fuera y que el cine se pueda expresar con unos medios menos técnicos, más, bueno, contando un Claro, poco de esto de la artesanía, ¿no? Del cine. claro, claro que sí. Las manitas, o sea, utilizar las manitas. Yo creo que eso a cualquier ser humano lo identifica, o sea, poder utilizar tus manos para hacer algo. O sea, en nuestra historia ancestral, las manos han sido nuestra principal herramienta, ¿no? Para hacer recipientes, para comer, para todo, o sea, para la vestimenta y poder hacer cosas bellas con tus manos, ¿no? Entonces, el cine, o sea, la luz, utilizar material orgánico, la luz y que todo eso quede plasmado en una cinta y que después con la luz y un proyector puedas ver todo eso, yo creo que eso ya es, no sé, es transportarte, ¿no? Sí, y hay una cosa que además en el fondo vas eliminando intermediarios. Es que como que nos han puesto muchos intermediarios entre nosotros y el entorno. Y pondría así como un eslogan que sería Kill your interface, es decir, mata ¿no? tus dispositivos. Es decir, yo estaba pensando ahora que claro, cuántas cosas se hacen ahora con la mano, pero a través de un ratón. Entonces ya que hay el ratón, el sistema operativo, tal, no sé cuántos intermediarios. Y de repente cuando ves que de repente lo hemos hecho ayer, con tu dedo, mojando tu dedo sobre una película, dejas tu huella, la revelas con un revelador natural como es vitamina C y carbonato sódico, no es nada más, y metes esa película en esa disolución, queda la huella, tu huella marcada, es decir, y que de repente luego esa huella la puedas mirar a trasluz, es decir, es esa reafirmación del yo, es que no sé, de esa existencia. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es un poco eso, ¿no? Es decir, cómo te das cuenta que ya te digo, y tú has dicho una cosa importante, es decir, que tiene que haber espacio para todos y para todas las cosas, pero lo que no podemos es exterminar cosas que son nosotros. ¿Y por qué crees que se exterminan? O sea, es una cuestión como de inercia sistémica, de
porque claro, yo ayer pensaba muchas veces como estamos flipando porque el resultado del taller y todo era como muy estimulante lo que veías y te daban ganas de seguir investigando y tal, pero es que dices, estamos haciendo cosas que se hacían hace 50 años o más. Y ¿qué ha pasado, no? O sea, como realmente hemos evolucionado en la comodidad, en la rapidez, en la técnica, ¿para qué? O sea, ¿cómo veis vosotros esa evolución a nivel de tecnología, de democratizar las cosas que son más baratas, pero a la vez también son como más superfluas o más... Yo creo que el problema es que se quiere, se está, y sobre todo se está intentando y se está consiguiendo, es que quieren esas élites eliminar el pensamiento. O sea, que no tengamos que pensar nada, que todo lo tengamos con un dedo al alcance de la mano, que todo sea fácil de conseguir, bueno, fácil entre comillas. Hoy en día, por muy pocos euros te puedes vestir. Por pocos euros puedes comer mal, pero puedes comer. Vestir mal. Pero te dan esa facilidad. Antes todo eso lo tenías que preparar, lo tenías que conseguir. Entonces están intentando esas élites que el pensamiento no circule. Entonces, ¿somos el error para ellos o el error son ellos? Entonces estamos trabajando sobre ese pensamiento. Llevamos este verano dándole vueltas como diciendo, no, nosotros no somos el error, nosotros somos lo natural, o sea, porque somos pensamientos, somos seres que necesitan expresarse, crear, comunicar, y el error está que nos están convirtiendo, a la gran mayoría, en cositas que no piensan y que producen. Y en la educación, o sea, los chavales, ya nuestra educación ya fue muy en esa línea, pero cada vez es más heavy, o sea, a los niños no se les está enseñando a pensar, se están eliminando las artes, o sea, de la educación, se está eliminando la filosofía, o sea, toda la tecnología se le está metiendo ordenadores en las aulas, o sea, todo instantáneo, rápido. Entonces, el error son ellos, lo tenemos que tener claro. Entonces, aunque seamos minoría, tenemos que seguir creciendo y dejar semillitas, como estamos haciendo, para que esas semillas germinen. Qué bonito. Pero, bueno, es lo que creo Sí, que no, sentimos. pero está ¿no? muy bien expresado. Sí, es curioso porque cuesta, o sea, a mí a veces también cuando estamos muy metidos en el discurso de los malos, ¿no? Ellos, nosotros, lo que pretenden y es como... A mí no me apetece mucho ponerme en el tema conspiranoico, pero a la vez dices, es que es muy, ¿cómo se diría? Muy beneficioso a nivel, pues no, las desigualdades económicas cada vez más incrementadas, ¿no? Cada vez hay más, bueno, gente que trabaja y no puede pagar la casa. Bueno, aquí ya nos estamos yendo mucho a debates difíciles, pero sí que es verdad que aunque uno no quiera pensar que hay los malos que están manejando todos los hilos invisibles, pero en realidad si analizas las 4 o 5 últimas décadas, cada vez somos menos autónomos, menos soberanos y más alienados. Entonces sí que es verdad que creo que hay que tomar cartas antes de que esto sea... Y yo creo que además por otra cosa que creo que tiene que quedar clara, es decir, el arte, los artistas no son los decoradores del universo, en el sentido, bueno, del universo, del planeta, es decir, son los que, bueno, somos parte de toda la sociedad y lo que estamos, de alguna manera hay que reivindicar el arte como un acto de pensamiento, algunas veces crítico, otras veces puede ser incluso... con esto no lo estoy politizando, lo que estoy diciendo es que tiene muchas más dimensiones, porque creo que de alguna manera también ha habido pues una intención, ¿no?, de un poco encerrar el arte en los museos, ¿no? Es decir, como si fuera una vitrina maravillosa donde ir a ver cosas. No, creo que también hay que reivindicar el arte en la vida diaria y cuando decimos arte, ya te digo, no es decoración, es que
parece que no nos dedicamos a hacer cosas bonitas, ¿no? Es decir, los gestores y de alguna manera las instituciones, tanto públicas como privadas, parece que se dedican a embellecer la vida, no, es decir, esto va mucho más allá. Por eso de repente que cuando hablas con artistas o hablas de la obra de algunos artistas, surgen estos temas que dices, uy, estamos llevando por otro derrotero, ¿no? Pero es que el arte tiene que generar pensamiento, ¿no? Y lo que hace es reflexionar sobre la existencia. Entonces no me trates como si, ¿no? Que a veces incluso lo voy a decir en un contexto mucho más amplio, incluso desde ciertas políticas sociales, ¿no? Es decir, parece que intentamos distraer y no, es decir, creo que una acción artística puede ser tan reivindicativa como otras acciones de lucha. Y que creo que tenemos un poco que un poco también ser reconocidos como una parte importante de la sociedad, porque eso incluye, genera debate, dicen, hace reflexiones como la que acaba de hacer Ana, que nos permite, yo creo que un poco, pero claro, si nos aíslan, nos meten en el museo, nos convierten en una joyita, encima proyectan a la sociedad que somos unos niños mimados del mundo, que no trabajamos en nada, pues no, que se sepa que se trabaja mucho, que hay un compromiso muy directo y que si tuvieran que pagarnos por nuestro trabajo no habría dinero en el mundo, pero por eso lo hacemos. No se puede medir, como estamos en esta sociedad tan cuantificada. Entonces, claro, también les ponemos un poco nerviosos. Y hablamos de les, ¿quién son los les? Bueno, pues en el fondo no es les, es decir, es todo, ¿no? Está claro, ¿no? que si han salido estos temas en esta conversación es porque nos inquietan. Si no, estaríamos hablando de nuestra obra, tal. Pero en el fondo tampoco hablamos tanto de nuestra obra. ¿Por qué? Porque nuestra obra está en ese ejercicio diario de lo que es impulsar todos estos proyectos, de, bueno, de generar, de activar todos estos espacios y de alguna manera, más importante, amar lo que hacemos. ¿Sabes? Que yo creo que también hay que reivindicar un poco en ese sentido. Sí, es que los artistas somos ese medio, ¿no? O sea, ese ser que lo que tiene que hacer es explicar el mundo para los demás. Que bueno, que antiguamente se explicaba a través de los mitos, ¿no? O sea, de lo mágico, para entender lo que sucedía. Y eso se ha perdido, entonces nuestra función es esta. Irene, que es mi compañera en La Pinochera, siempre dice, nosotras somos campesinas del arte, ¿no? Como intentando también, pues esa palabra artista que hoy en día no se sabe muy bien si es una cuestión de soy mejor que los demás, ¿no? Pues ella reivindica como esta postura de ser campesinas del arte y un poco enlaza, ¿no? Con lo que decías. Y también me recuerda en un foro de estos días en La Pinochera que hablábamos sobre la música tradicional y lo contemporáneo. Fajardo, que es un músico de aquí, Canarias, decía, para mí ya llega un momento que hay dos palabras en mi vida que son disfrute y compromiso, ¿no? Y me parecía también como muy importante reivindicar lo gozoso, el momento también como de no estar todo el rato luchando, sino el hecho de la propia creación, ¿no? De esa especie de sensación de plenitud cuando creas y estás conectado contigo mismo, está aportando muchas cosas, que no es igual desde la lucha o desde Bueno, pero que están conectadas, ¿ves? Sí. Que no son como conceptos contrarios, es decir, tengo que elegir uno u otro, ¿no? Es decir, lo que acabas de comentar hace que es que, lógicamente, si hay esa plenitud, pues posiblemente tu compromiso sea, ¿sabes? Esté reforzado, ¿no? Porque tienes esa, bueno, satisfacción, bueno, retroalimentación a través de que bueno, es que tenemos que alejarnos, ¿no? Del tema de que el sufrimiento es el estado natural, ¿no? Es decir, y tampoco entrando en estados dionisíacos, ¿no? Del alma, sino pensando también bueno, que el disfrutar con lo que uno hace es satisfactorio y eso nos da un compromiso mayor, ¿no? Y yo creo que viene en nuestra propia estructura cerebral, ¿no? De cuando caminas, cuando te esfuerzas, liberas dopamina y cuando haces deporte liberas endorfinas. Estamos diseñados para equilibrarnos con la manera de sobrevivir, ¿no? De buscar el alimento y tal. Entonces, claro, ahora todas estas estructuras cerebrales están como fuera de lugar porque alteradas, están alteradas. no nos esforzamos, o no, un poco lo que decías tú, se huye del pensamiento, de lo que requiere
un esfuerzo y cada vez es todo más fácil. Y el esfuerzo es como, no es el sufrimiento, es como una especie de canal para ser soberano también. Tenemos esa capacidad. Pero bueno, como esto está llegando un poco a su fin, me está encantando la conversación. Queríamos también abordar un poco, a ver cómo lo sentís y cómo lo veis, el tema de la sostenibilidad. Una palabra que de momento ha perdido un poco su esencia porque se está usando gratuitamente en muchos contextos. Pero si analizas lo que debe sostener en el tiempo, a nivel de las propuestas culturales en las que nos movemos, ¿cómo creéis que la cultura puede aportar en todas las dimensiones que tiene la sostenibilidad, que puede ser la económica, la social, la ambiental? Desde vuestra experiencia, ¿qué podríais aportar? Bueno, lo veo un problema y no lo veo un problema. Lo veo un problema sobre todo cuando la administración te exige unos parámetros que tienes que cumplir y que cuando empiezas a analizarlos te das cuenta que ya los venías haciendo, sin pensarlos, porque ya es algo natural que sale, ¿no? Sobre todo cuando estás concienciado de que estás haciendo algo real, ¿no? Y luego, tal como está montado el ecosistema de consumo, pues a veces es complicado conseguir el 100%. Y sobre todo que, bueno, estos talleres que hemos dado justamente pues son talleres orgánicos, ¿no? De que intentas manipular lo mínimo y que no dejes una huella brutal, ¿no? Pero la huella siempre va a haber, porque tal como está montado el sistema, no encuentro yo que se pueda cumplir un 100% de todo. Sobre todo cuando las élites y todo el engranaje no lo cumplen. Claro, sobre todo vamos a decir que si dices tú que se ha desvirtuado la palabra sostenibilidad, claro, la han burocratizado, ¿no? Es decir, en el sentido de que son números, ¿no? Al final. Y es tan sencillo como que de repente tú recibes, después de hacer un vuelo, recibes un correo de una compañía aérea que te dice que impacto cero, que han hecho... No sé, es que es, ¿sabes? Es decir, estamos otra vez un poco como desvirtuando, ¿no? Creo que en lo doméstico, en lo natural, existe esa sostenibilidad, porque nadie destruye el ecosistema que le permite vivir. Cuando hay otros intereses que lógicamente no están en las personas ni en los eventos, tal, sino que, claro, el impacto y la huella que pueda tener el turismo, por ejemplo, en el medio ambiente, a lo mejor, claro, pero nadie se atreve un poco a decir esto, porque claro, Dios mío, la economía, tal, no sé qué. Pues por lo tanto, queda un poco surrealista que ciertos pequeños eventos que ya por su dimensión pueden tener un bajo impacto tengan que asumir una serie de normativas burocráticas de impacto medioambiental que están fuera de contexto, ¿no? Que luego al fin y al cabo se acaba convirtiendo todo en un... No, en plan, ¿qué me obligan a hacer? Lo hago, me cuesta más dinero hacerlo. Luego de repente como ese proceso, ¿no? De que tienes que invertir de tus bajos presupuestos que están destinados a hacer partícipe, ¿ves?, a mejorar la sociedad para cumplir unos cánones inventados por unos burócratas que en el fondo vuelve a generar ese círculo cerrado del capitalismo, ¿no? Ahora consumo de objetos sostenibles, de que tengo que tener unas papeleras, que tal. Nosotros es verdad que lo que dice Ana, si lo hacemos de manera natural, porque tampoco es que no podemos tener 5 limusinas para buscar ¿sabes?, a tantos invitados, es decir, de un impacto mínimo que estaba además marcado, ese impacto, porque lógicamente el propio medio es muy poco sostenible, ¿no? Y cuando digo poco medio, es decir, yo qué sé, pues a la hora de plásticos, no sé qué, es decir, a veces te costaba muchísimo, ¿no?, poder tener vasos de papel, porque incluso o eran carísimos o es que no estaban... Tampoco, o sea, porque llegan plásticos, o sea, es que no... Sí, que tampoco eran... Pero la pregunta iba más dirigida en, bueno, por un lado, ¿qué es la sostenibilidad para vosotros? Sí, bueno. Bien. Por ejemplo, hoy en día caminas por cualquier zona rural, cualquier campo y ves la fruta tirada en el suelo.
cosa que no entiendo. O sea, ¿por qué desperdiciamos lo que la naturaleza nos da así tan fácil? O sea, ahora ya no se cuida los terrenos, ya no se limpian los cauces de los ríos, ya no se limpia el monte. A mí mi madre contaba que cuando eran pequeñas, en el pueblo la gente se organizaba y cada mes le tocaba a 3 vecinos ir por todos los caminos del monte a limpiar. El siguiente mes le tocaba a otro vecino. Eran trabajos comunales que eran lógicos. ¿Por qué? Porque cuando de repente ahora hay un incendio, arde a lo loco, porque está en los montes sin cuidar. ¿Por qué los ríos no están limpios y de repente nos inundamos y nos ahogamos? Porque no cuidamos nuestro entorno, no cuidamos la naturaleza. Y luego, lo de la fruta, a mí es que no lo entiendo. O sea, que de repente estés paseando por un lugar y que estén todos los melocotones podridos en el suelo, que estén las manzanas. ¿Pero por qué no recogemos esto? ¿Por qué no? Entonces, hemos perdido toda esa forma de convivir con lo natural, de ser ese ciclo. Entonces, yo creo que lo sostenible empieza por reflexionar de que, o sea, no solo ya los plásticos, sino lo que está a nuestro alrededor y que sale de la tierra, es por reutilizarlo y cuidarlo. Y para Ángel, ¿qué es la sostenibilidad? Vamos a ver, claro, yo por ejemplo me encanta el discurso de Ana porque lo admiro en el sentido de que, curiosamente, ella por ejemplo ha nacido en un entorno rural, yo no nací en una ciudad. Entonces, ves, tú tienes toda esta experiencia y esa proyección sobre lo que significa realmente el entorno, ¿no? Y como ves, te has educado, ¿no? Un poco bajo esos entonces yo creo que también es importante eso, ¿no? Es decir, tener un poco esa referencia de dónde eres, de cuál es, bueno, pues de cuál es de alguna manera la educación que recibes, ¿no? Pero no desde el punto de vista de la educación de formación, ¿no? Sino de experiencia y de vida. Y lógicamente, pues a lo mejor tengo otra perspectiva porque, claro, yo vengo de un entorno urbano, absolutamente. Y entonces un poco, pues para mí, qué es qué es la sostenibilidad? Me parece que es un poco alejarse del consumo rabioso, que, ¿sabes? Es decir, que eso lo vemos, ¿no? Los que hemos nacido en las ciudades, parece que eso trabajas y el resto del tiempo que haces, consumes, ¿no? Hay un poco ese tema. Entonces, por ejemplo, para mí me parece que la sostenibilidad sería, pues, ¿ves? No dedicarse tanto al consumo, dedicarse más a otros espacios, ¿no? De convivencia dentro de los espacios urbanos, que lo que te permiten de alguna manera también es diversificar, ¿no? Tu tiempo no solamente en alimentar el monstruo y la máquina, que genera precisamente tanta contaminación como es toda la parte de consumo, pero sí, y para mí la sostenibilidad es un poco volver a recuperar el estar más en comunidad dentro de las ciudades también, ¿no? Con espacios, de alguna manera, pues, no, estoy pensando, pues, estos centros cívicos sociales autogestionados, donde se reflexiona en conjunto. Cuando tu tiempo lo dedicas a estar con más gente, no estás consumiendo, y eso es sostenible. Eso sería un poco lo que yo podría un poco aportar respecto desde una perspectiva, claro, más urbanita, ¿no? Bueno, y también se enlaza con el tema de lo que hablábamos antes, de cómo la cultura puede hacer pensamiento crítico, hacer vincular a las personas, ¿no? En Canarias la Agenda 2030, las propuestas para conseguir un futuro más sostenible incluye la dimensión cultural, ¿no? De manera que conocer tu patrimonio y conocer desarrollar la cultura local también lo encuentran como un objetivo de desarrollo a alcanzar, ¿no? Que creo que con esto podríamos cerrar un poco la conclusión que es de lo que hablabais al principio, ¿no? Porque una pregunta era cómo la cultura puede aportar a la sostenibilidad, pero yo creo que ya se ha respondido de manera Sí, no, no, a es lo largo de la transversal, conversación. absolutamente. Yo creo que es una cosa transversal, ¿no? ¿No? En la propia... Sí, sobre todo que nos tienen entretenidos con un mogollón de problemas que tenemos que solucionar para conseguir hacer arte y cultura. Y yo creo que por ahí es donde nos están pillando un poquito, ¿no? Que nos tienen entretenidos en burocracias absurdas, porque es que a lo mejor no quiere que sigamos pensando. Se me acaba de ocurrir una cosa. Está la agricultura y la arteicultura. Arte y cultura. Pues nada, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer, la verdad que... Bueno, creo que el placer es mutuo, ¿ves? Sí, Volvemos a no esas cosas compartidas y que gracias por acogernos y por darnos todo este espacio, ¿ves? Lo que hablábamos, darnos todo este espacio para que nosotros también podamos expresar nuestras inquietudes, emociones y compartirlas con la comunidad de aquí, que es maravillosa. Sabíamos que iba a ser especial, pero nos llevamos una gran sorpresa porque es más especial de lo que, Qué bien, me alegro. de lo que veníamos. ¿Sí? Y estáis abriendo esas puertas y ventanas para mucha gente que a lo mejor estaba necesitando también ese punto de encuentro, ¿no? Lo hemos notado estos días, ¿no? Cómo se encontraba gente en los talleres que a lo mejor se conocían de oídas, pero no se conocían y de repente se conocen en un espacio de creación, no se conocen viendo con todo el cariño del mundo, no se conocen en un concierto, ¿sabes? En la que también hay, sino que se conocen participando, compartiendo tal, y estáis generando eso, que eso es un poco, creo que, más allá de las tendencias de tal y de las propuestas, creo que hay que tener muy claro, ¿no?, que todos los que nos dedicamos a generar eventos además comprometidos, ¿no?, con el presente y con el futuro, tienen que pensar siempre en la comunidad y en que son esos espacios de encuentro. Pues muchas gracias. Trabajo ahí poquito a poquito, ¿no? Semillita, También. semillita. Yo creo que ese es el chip también que a veces nos cuesta porque es como, solo han venido 9 personas al taller, pues al final, como piensas al principio que puede ser un fracaso porque llevas mucho esfuerzo de comunicación, de poder conseguir el dinero para hacer el taller, de traer a los ponentes, pero luego cuando se genera realmente el momento y ves a todo el mundo nutriéndose de esa experiencia, pues es totalmente rentable en todas las medidas que tú lo quieras medir, ¿no? Entonces, en ese sentido, Claro. aprendemos también mucho Porque tenemos que pensar que nos han metido también en el ecosistema de las cantidades y no de las calidades. Todo tiene que ser Y eso hay que también un poco reivindicar que a lo mejor un taller de 5 personas tiene una carga de profundidad y consigue realmente dinamizar, ¿sabes? Una actividad mucho más que de repente tener un taller de 50 personas que a lo mejor no consigues profundizar en lo que propones. Entonces, que también reivindiquemos eso, la calidad sobre la cantidad. Pues lo dicho, muchas gracias. Ojalá nos veamos allá o acá otra vez. Bueno, ahora ya vamos a estar conectados por... Allá es antes que aquí. Sí, bueno.